Se había indicado al hablar de los conceptos sobre el derecho que era importante hacer una precisión sobre las diferentes concepciones éticas que se pueden presentar en torno al concepto del valor. Digamos que si entendemos que los valores son cualidades que se proyectan sobre los objetos y que hacen que estos no nos sean indiferentes, uno podría sostener, y filosóficamente se ha sostenido, digamos, dos posiciones que son completamente antagónicas. Por un lado, aquellos que sostienen que los valores son impresiones subjetivas, en donde realmente no existiría como tal un objeto llamado valor, sino que estos son relativos, y que realmente existen tantas valoraciones cuantos sujetos podamos identificar, o aquellos que harían parte de la corriente contraria, que son objetivistas valorativos, que consideran que los valores efectivamente son realidades objetivas que existen con independencia del sujeto, y desde esa perspectiva entonces se podría simplemente decir que los valores son únicos y lo que cambia son las valoraciones de los diferentes sujetos sobre él. Esto es importante para nuestro tema porque eso nos va a vincular con la posibilidad de llegar a respuestas correctas dentro del derecho, o simplemente respuestas que serán relativas dependiendo de quién sea el que decida. Digamos que esto haría que, como los objetivistas consideran que el valor es un hecho, los juicios acerca de lo correcto podrían ser susceptibles de verdad o falsedad. No así aquellos relativistas, como dije, para quienes cada sujeto tendría una posición, una valoración distinta. Las concepciones tanto iusnaturalistas como neoconstitucionalistas o pospositivistas entenderían que efectivamente en relación con los valores hay unos hechos que son objetivos y por tanto ciertas concepciones que han existido en el mundo del derecho se podrían simplemente considerar como incorrectas. Dentro de estos objetivistas, digamos que tendríamos aquellos que son completamente radicales y aquellos que tienen por lo menos un mínimo objetivismo ético, lo que significa que hay definitivamente ciertos valores o ciertos estados de cosas que se considerarían completamente incorrectas, independientemente que hayan sido avaladas por posiciones del derecho positivo, como podría llegar a ser lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial o inclusive la esclavitud, que durante mucho tiempo tuvo aval del derecho positivo, pero que para un objetivista ético sería un hecho incorrecto independientemente de la valoración que le haya dado en cierto momento. También es importante, y esto a propósito de la concepción formal y la concepción material, recordar lo que habíamos planteado en torno a los tipos de razonamiento que componen la concepción lógica o los razonamientos lógicos en contraposición a los razonamientos dialécticos, que serían los propios de la concepción material de la argumentación. Recordemos que desde el punto de vista lógico hablaremos de premisas necesarias, conclusiones necesarias, demostraciones, axiomas, digamos conceptos que pasan por lo impersonal, es decir, lógicas que no dependen de quién sea el auditorio o quién sea el destinatario, porque simplemente son completamente absolutas, y en las que va a primar el carácter intelectual. Esto en contraposición a lo que podríamos encontrar en un razonamiento dialéctico, donde hay situaciones que no son
de todo o nada, no son blancas o negras, sino que son simplemente dialécticas. Allí no hablaremos entonces de premisas necesarias, sino de premisas más o menos verosímiles, más o menos aceptables, más o menos probables. No hablaremos de demostración, sino que hablaremos de persuasión. Ya no se hablaría propiamente de axiomas, sino de premisas. En esta concepción pasa a ser importante el auditorio, la clase de auditorio que tengamos, y en esta, por supuesto, digamos que no prima tanto el carácter intelectual, sino el carácter práctico. Esto es importante y es distinto entonces hablar de razonamientos lógicos, donde tendremos conclusiones de todo o nada, de razonamientos dialécticos en los cuales entraremos en el terreno de lo graduable, en el terreno de lo plausible. No son verdades absolutas, sino de alguna manera situaciones que seguirán siendo discutibles. Esto es un poco lo que queríamos también demostrar con los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, a propósito de los debates o problemas complejos del derecho, en donde definitivamente pueden existir personas igualmente capaces, igualmente racionales, sustentando dos posiciones distintas. No podríamos decir de entrada que la lógica nos permita solucionar quién tiene la razón, sino que simplemente entraríamos en el terreno de la persuasión, estableciendo quién nos da una premisa más plausible para nosotros adherirnos a esa posición. Continuando con nuestra recapitulación, vamos a abordar el cuarto y último tema de lo que hemos desarrollado hasta ahora en clase, y tiene esto que ver con la denominada justificación interna y la justificación externa. Acá debemos recordar que nuestra actividad evaluativa próxima, la que sigue después del parcial, tiene que ver precisamente con aplicar en una sentencia concreta esta clase de análisis, esta clase de razonamiento que nos plantea la teoría de la argumentación, para distinguir los tipos de premisas y los tipos de razonamientos y los tipos de problemas que se pueden encontrar en una justificación de este tipo. Lo primero entonces que nosotros tenemos que recordar y concretar es que, aunque la argumentación jurídica es propia de diferentes escenarios, como sería la argumentación jurídica en el campo legislativo, la argumentación jurídica que utilizan los abogados en los procesos, la argumentación que se puede utilizar en el escenario de la resolución extrajudicial de conflictos, e inclusive la argumentación que nos ofrecen las diferentes concepciones dogmáticas, nosotros nos vamos a enfocar en la argumentación propia de la decisión judicial. ¿Por qué lo haremos? Porque entendemos que la decisión judicial es el paradigma de el esquema de justificación, donde encontramos diferentes tipos de problemas. Un juez, para resolver un caso, tiene que resolver simultáneamente problemas de tipo interpretativo, y además tiene que enfrentar lo relativo a la actividad probatoria. Acá es importante que recordemos cómo, cuando hablábamos de la concepción material de la argumentación, decíamos que la concepción material supera o le suma a la concepción lógica la importancia del enfoque en las premisas. Es decir, si la argumentación lógica nos habla a nosotros en el sentido de que si las dos premisas, la mayor y la menor, son verdaderas, la conclusión también lo es. En la concepción material nosotros nos vamos a enfocar es en cómo llegamos a esas premisas, es decir, devolvernos un poco en el tiempo para poder llegar a identificar si las premisas que se utilizaron en ese silogismo estuvieron correctamente seleccionadas y tienen una correcta justificación. Esas dos premisas, y recordemos que así lo habíamos hablado en la concepción material, hacen referencia a dos tipos de problemas. Problemas teóricos, es decir, problemas enfocados en asuntos relacionados con el mundo, que nos responden a la pregunta de en qué debemos creer, pero también problemas prácticos que nos responden a la pregunta de qué debemos hacer.
En la retroalimentación que hicimos relacionada con el debate, yo les decía cómo era importante que, aunque lo hicieron desde el punto de vista empírico y lo hicieron bien, utilizaron tanto enunciados de tipo descriptivo como enunciados de tipo prescriptivo. Hagamos acá una precisión, una explicación mejor de este punto que nos va a permitir conectar también con los dos tipos de razonamiento que debe realizar el juez al hacer una justificación en una decisión judicial. Los juicios del ser se refieren a la realidad, son descriptivos o explicativos. Son juicios de carácter enunciativo que pueden ser calificados como verdaderos o falsos dependiendo de si existe o no correspondencia entre el enunciado y el mundo, entre el enunciado y la realidad. Es posible hablar de verdad y falsedad en los juicios del ser o en los juicios enunciativos porque existe un referente externo y objetivo de comparación con el cual confrontar el contenido del enunciado. En cambio, los juicios prescriptivos o los juicios de deber ser no describen realmente, sino que lo que hacen es guiar la conducta. Ellos no pueden calificarse de verdaderos o falsos justamente porque no existe un referente objetivo y externo para hacer la confrontación. Un juicio de carácter prescriptivo no es verdadero y falso, sino que uno simplemente tendría que decir que está justificado o no. El cumplimiento de una prescripción es contingente. Esta distinción entonces permite hacer una disección de los componentes de una justificación judicial, y es allí entonces donde se observa que una decisión judicial está compuesta de diferentes premisas. Unas premisas que son descriptivas porque recaen sobre hechos en las cuales estudiaríamos lo referente a la teoría de la verdad, la prueba, la calificación de los hechos, y unas premisas de tipo normativo, prescriptivo, que hablarían realmente de justificaciones en el campo directivo, en el campo del qué hacer, cómo resolver problemas de tipo práctico. Es allí entonces donde esta teoría de la justificación interna y externa distingue entre dos clases de justificación al interior de una decisión judicial. La justificación interna, que se establecería en relación con la correspondencia que exista entre las dos premisas del silogismo, la premisa mayor, que es la normativa, la premisa fáctica, que son los hechos, con la conclusión. Ahí nos enfocaríamos como tal en la inferencia. Y la justificación externa, que tendría mucho más que ver con la concepción material, a diferencia de la interna, que sería propiamente la concepción formal o la concepción lógica. La justificación externa, que se enfocaría como tal en la selección de las premisas, en establecer cómo se encuentra o no justificado que se hayan utilizado estas premisas. ¿Cuáles premisas? La selección de la premisa normativa y la declaración de hechos probados, es decir, la premisa fáctica. El análisis de esta justificación externa o interna, que podríamos entonces ya tener claro que hace referencia a la premisa normativa y a la premisa fáctica, se puede diseccionar o especificar aún más, y entonces se nos dirá que la premisa normativa, la selección de la premisa normativa puede implicar dos clases de problemas: problemas de interpretación y problemas de relevancia, mientras que en la premisa fáctica también se puede enfrentar el intérprete a dos tipos de problemas adicionales: problemas relacionados con la prueba y problemas relacionados con la calificación de los hechos. Se tienen unos hechos probados y hay discusión o hay dificultad en torno a cómo calificamos esos hechos. Vamos a revisar un poco esta distinción y vamos a tratar de aterrizarla en la sentencia que utilizamos como sentencia ejemplo para luego realizar la actividad evaluativa que tenemos. Ahora, debemos decir también
que los problemas de interpretación, es decir, los problemas relativos a esa dificultad en la premisa normativa, junto con los problemas relacionados con la premisa fáctica que se refieren a la calificación, son problemas que confluyen, que se interrelacionan, es decir, desde el punto de vista teórico podemos diferenciarlos, pero es claro que entre ellos existe una relación interna, porque claro, para poder definir cuáles son los hechos relevantes en un caso, será necesario saber cuál va a ser la norma aplicable, pero también esos datos empíricos, lo que ha sucedido en el mundo, nos puede ayudar a establecer cuáles son las normas relevantes. Por eso es que claramente entre estas dos clases de problemas existe una interrelación constante. Entonces, ¿desde qué perspectivas o cómo podemos nosotros distinguir cuándo estamos frente a la justificación interna y cuándo estamos frente a la justificación externa? Estamos en la justificación interna cuando estamos resolviendo un problema de lógica y de inferencia entre las dos premisas del silogismo con su conclusión. Estamos ya enfocados, ya tenemos claro y totalmente justificado cuáles son las premisas de ese silogismo y simplemente estamos verificando si entre ellas existe una lógica deductiva. En cambio, estamos enfrentando premisas o más bien justificación de tipo externo cuando lo que estamos es justificando por qué utilizamos estas premisas y no otras, por qué declaramos estos hechos probados o por qué utilizamos esta norma y no otra. Cuando estamos hablando de esa clase de justificación, estamos efectivamente ubicados en el terreno de la justificación externa. Por esa razón es que Alexi, por ejemplo, sostiene que el campo de la interpretación es el de la justificación externa. La justificación externa se hace necesaria cuando la interna es insuficiente porque no se logra realmente responder de forma clara cuáles son las premisas que se van a utilizar. Entonces, aterricemos un poco más esta hipótesis o esta forma de diferenciar la justificación externa y la justificación interna. Tendríamos que inclusive traer a colación dos conceptos o el concepto de el caso fácil y el caso difícil. Cuando nosotros estamos frente a un caso fácil en donde no existe discusión ni en torno a los hechos ni en torno a las normas que son aplicables, realmente no es necesario hacer uso de la justificación externa y muchos casos son fáciles. De hecho, desde el punto de vista estadístico, la mayoría de casos se pueden considerar fáciles. ¿Cuál es digamos, cuando aparece la necesidad de la justificación externa? Cuando estamos en presencia de un caso difícil, bien porque haya dificultades en torno a los hechos o bien porque haya dudas en cuanto a la norma a aplicar, o inclusive cuando existen las dos clases de problemas o las dos clases de conflictos. En ese caso, por la insuficiencia de la justificación interna, aparece la necesidad de esa justificación externa. De suerte que podríamos entonces decir que el concepto de justificación externa e interna sería correlativo al concepto de caso fácil, caso difícil. Hemos dicho que en relación con la justificación externa y en particular en relación con la premisa normativa, podemos enfrentar dos clases de problemas. Problemas relacionados con cuál es la norma que vamos a aplicar, qué tipo de razones nos llevan a sostener que esta es la norma que debe regir este caso. Si nosotros utilizamos este concepto o lo aterrizamos en la sentencia que leímos como ejemplo, podríamos observar cómo el salvamento de voto de la magistrada identifica un problema de relevancia. Miren cómo en la sentencia se habla o se resuelve la sentencia a partir de la disposición de la pena natural, la disposición del artículo 34 del Código Penal, que establece que cuando en un hecho culposo las consecuencias de ese delito solamente se encuentren en un campo específico de destinatarios, entonces se puede prescindir de la pena por considerar que no es necesaria. ¿Qué hace el salvamento de voto? El salvamento de voto discute
que sea esa disposición la aplicable a este caso. ¿Qué está planteando entonces la magistrada que salva el voto? Un problema de relevancia. Está diciendo, la disposición, la premisa con la cual se resolvió este caso no era la premisa relevante para resolverlo. Otra clase de problema relacionado con la premisa normativa, lo habíamos dicho, se refiere a los problemas de interpretación. Ya entonces no hay discusión sobre cuál es la premisa, sino que la discusión es qué dice el derecho, qué es lo que dice específicamente este enunciado normativo. Allí es donde entran todos los problemas relacionados con la vaguedad, con la ambigüedad, todos los problemas del lenguaje que ustedes conocen muy bien. En este caso en particular, que nos sirve como ejemplo, quisiera entonces que reflexionáramos sobre la existencia de problemas interpretativos, por ejemplo, en torno a cómo entender la prevención como finalidad de la pena, que es uno de los argumentos que se utilizan en la sentencia. ¿Qué alcance tiene el error de tipo, la figura que se consagra en el artículo 32 del Código Penal, numeral 10? ¿Cuál es el alcance y las consecuencias de la denominada concurrencia de culpas? Estos serían precisamente problemas interpretativos que servirían para resolver el caso. Un problema interpretativo muy puntual que plantea precisamente el salvamento de voto nuevamente es cuando se puede hablar de que existe unión marital de hecho, que es uno de los componentes de la disposición que haría aplicable la exoneración de pena en virtud del artículo 34. Tenemos claramente un problema de interpretación porque se está fijando el alcance de qué situaciones de hecho generarían ese concepto o esa situación jurídica de la denominada relación marital de hecho para que pueda aplicarse esa disposición. En relación ya con la premisa normativa, hemos dicho que esta se puede también descomponer en dos clases de problemas: los problemas de tipo probatorio y los problemas de calificación. Cuando hablamos de problemas de prueba, estamos haciendo frente a todo lo que tiene que ver con las teorías de la verdad y toda la teoría de la prueba. Tenemos que lograr que exista una correspondencia, o esa es la búsqueda, por lo menos en el proceso, esa es la pretensión de que exista correspondencia entre el enunciado fáctico que se haga en relación con un hecho que ha sucedido en el pasado. ¿Qué está probado en el proceso? En el ejemplo que también vamos a usar como actividad para realizar posteriormente ya de manera individual por parte de cada uno de ustedes este ejercicio, podríamos decir que en el ejemplo, en la sentencia, está claro, es un hecho probado porque no fue discutido por ninguna de las partes en el proceso, que el acusado omitió realizar el pare que le correspondía como señal de tránsito en la vía por la cual él estaba transitando. Ese es un hecho probado. ¿Por qué es un hecho probado? Porque miren cómo fue narrado por los testigos, no fue cuestionado por el acusado. En ese sentido, es cierto que el motociclista no respetó el pare. Hay correspondencia entre eso que decimos que pasó con lo que efectivamente pasó. Sobre qué sí hay un problema de prueba, porque la propia sentencia dice que no está claro cómo sucedió. Si la señora víctima, la pasajera de la moto, tenía o no tenía abrochado el casco de seguridad. Sabemos que el casco voló, pero no sabemos si lo tenía abrochado o no lo tenía abrochado. Ese es un punto de prueba porque, como lo dice la propia sentencia, sobre eso no existió un debate al interior del proceso. Precisamente por esa razón es que la sentencia mayoritaria le dice al casacionista, al defensor del acusado, que no se pueden extraer consecuencias sobre esa posibilidad de que efectivamente no hubiera tenido el casco abrochado, porque sobre eso no giró el debate probatorio. Hay otro punto sobre un hecho que es relevante para establecer o no consecuencias jurídicas, y es si este acusado y la víctima, la occisa en este caso, eran o no eran compañeros permanentes.
Miren cómo el salvamento de voto pone en duda precisamente esta situación e incluso la propia sentencia mayoritaria dice que hay dudas sobre si tenían o no tenían esta calidad. Pero acá lo que hace la Corte, la decisión mayoritaria, es establecer que ante la duda de si eran o no eran compañeros permanentes, resolver esa duda a favor de que sí lo eran. ¿Qué está haciendo entonces la sentencia en este punto? Resolviendo un problema de prueba a partir de la introducción de un principio como lo es el principio de indubio pro reo. Ese es un problema de prueba en la sentencia. Y finalmente tenemos los problemas relacionados con la calificación, y estos entonces ya no parten sobre si el hecho está probado o no, ya partimos de la base de que el hecho está probado, pero la discusión va a girar en torno a cómo calificamos ese hecho que está probado. Habíamos dicho que en este caso, en la sentencia que nos sirve de ejemplo, está probado que el motociclista omitió respetar la señal de pare. Eso está probado. ¿Cuál es entonces la dificultad de calificación sobre ese hecho que está probado? Miren cómo en este caso la discusión no al interior de la sala, sino entre lo que considera la sala y lo que considera el defensor, que fue precisamente el motivo por el cual se estableció o se interpuso este recurso extraordinario de casación, es cómo en este caso, a pesar de estar de acuerdo en que el señor se pasa el pare, no respeta la señal de tránsito, el problema de calificación es si la muerte le es atribuible a esa omisión, a esa violación del deber objetivo de cuidado, o si por el contrario podemos sostener que la muerte de la pasajera puede calificarse como una acción a propio riesgo, generando entonces esto exoneración de la responsabilidad penal. Repito, entonces, está probado que el señor se pasa el pare, sobre eso no hay discusión. ¿Por qué es un problema de calificación? ¿O cuál es el problema de calificación que plantea el casacionista? El casacionista está diciendo que ese hecho que está probado y que no se niega es o no constitutivo de la violación del deber objetivo de cuidado, o si por el contrario la muerte se le puede aunar a la acción a propio riesgo de parte de la víctima en el sentido de no haberse abrochado el casco. Él pretendía realmente en el recurso de casación establecer que se le debería haber aplicado una menor pena porque consideró que esa culpa de la víctima debía significar una rebaja punitiva. Pero miren cómo él no acudió a criterios relacionados con el principio de proporcionalidad, con una menor lesividad, que hubieran servido como argumentos para que la Corte hubiera precisamente se hubiera pronunciado sobre la existencia o no de esa menor o ese menor disvalor de resultado en el caso de que la víctima concurra en la lesión con su propia conducta. Este va a ser parte del tema que sigue dentro de lo que vamos a desarrollar, pero lo quiero simplemente dejar advertido. ¿Por qué se plantean entonces tantas dificultades en la premisa normativa? ¿Por qué aparecen todas estas dificultades en torno a la relevancia o en torno a la interpretación? Lo que explica la aparición de todas estas clases de problemas son tres tipos de razones. Por un lado, el hecho de que los enunciados normativos se expresen en lenguaje. Por esa razón, entonces, debemos establecer todas las características del lenguaje, todas las dificultades comunicativas que pueden presentarse con el lenguaje, que son las que nos explican por qué razón tenemos a veces tantas dificultades para establecer qué nos dice una determinada premisa normativa o cómo seleccionamos entre dos premisas normativas. También explica esta dificultad en la premisa normativa todo lo referido al hecho de que los enunciados normativos no son únicos, sino que integran un sistema. En la medida en que integran un sistema, pueden aparecer diferentes relaciones entre diferentes enunciados normativos. A veces son relaciones conflictivas, como lo que sucede con las antinomias, a veces
veces son relaciones de pronto de redundancia, en otras ocasiones ni siquiera tenemos un enunciado normativo que nos resuelva el caso, estaríamos entonces en presencia de las denominadas lagunas. Todo lo que tiene que ver con el sistema normativo nos genera entonces dificultades a la hora de seleccionar una premisa normativa. Y en ocasiones nos encontramos con dificultades desde el contexto funcional, porque tengamos en cuenta que las disposiciones normativas se establecen en un momento y un lugar, pero se establecen con una finalidad práctica para regular la vida social. Y la vida social es todo menos estática, y por esa razón es que los cambios sociales muchas veces transforman el alcance o la interpretación de las normas, porque las realidades sociales al cambiar hacen que las normas tengan que expandirse, a veces inclusive restringirse para poder continuar siendo funcionales a esa sociedad que pretenden dirigir.